Amigos, bienvenidos a una edición más de En pocas palabras. En el consciente colectivo y en las redes sociales se normaliza el uso de términos como invasión o intervención internacional. Hoy, antes de la grabación de este espacio y en horas anteriores, uno de los precursores de la iniciativa del artículo 187, numeral 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que le da atribuciones a la Asamblea Nacional para permitir la entrada de grupos militares extranjeros en el país, es el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, quien está hoy con nosotros. Bienvenido, alcalde. Buenas tardes, un placer saludarte, Israel, a ti y a todo el equipo de Benesprey, por supuesto, a quienes van a ver, escuchar o leer esta entrevista, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, gracias a la magia de las redes sociales. Esta es su casa y bienvenido siempre. Alcalde, vamos, si le parece, a explicarle un poco de la manera más didáctica que podamos a nuestra audiencia en qué consiste el 187 y cómo se hace posible en la práctica. El 187 es un artículo consagrado en nuestra Carta Magna que permite que el presidente de la República solicite a la Asamblea Nacional la autorización para la actuación de fuerzas militares nacionales o extranjeras en la solución de un conflicto, cuando se describe la magnitud de ese conflicto. Actualmente hay en Venezuela una catástrofe humanitaria, hay una crisis compleja. Estoy usando términos que utilizan los expertos cuando van a diagnosticar un fenómeno social, económico, político como el que nosotros sobrellevamos en Venezuela. Hace unos años estuvo en Venezuela el alto comisionado para el tema humanitario de la ONU y calificó de catastrófica la situación de Venezuela. Los representantes de Cáritas, los informes que han elaborado tanto el secretario general de la OEA, Luis Almagro, como el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, no solo han confirmado que en el país se está verificando de manera consuetudinaria una catástrofe humanitaria, que se cometen crímenes de lesa humanidad, que hay ciudadanos que son víctimas de torturas físicas, de torturas blancas, sino que también hay una espantosa crisis de hambruna en el que están sumergidos miles de venezolanos, al extremo de que hay más de 320.000 niños certificados por Cáritas que presentan síntomas de desnutrición moderada, de desnutrición severa, de desnutrición aguda, y según la Organización Mundial de la Salud, más del 84% de los hospitales tienen sus quirófanos en crisis, que hay enfermos de hemofilia, enfermos renales, que hay enfermos de cáncer que no tienen servicios de diálisis, no tienen servicios de quimioterapia, y por eso mueren diariamente mujeres por cáncer de mama, mueren niños por desnutrición. En definitiva, que el que no muere por hambre muere por problemas de salud o muere por problemas de inseguridad, tal como también se ha confirmado por el Observatorio de Violencia, que Venezuela es el país con la mayor tasa de criminalidad, a razón de 87 crímenes por cada 100.000 habitantes en nuestro continente, y tenemos también la mayor alta tasa de natalidad de niños que provienen de madres o padres adolescentes. Esto configura un cuadro que da pie a que se invoque el concepto de injerencia humanitaria. Permíteme, Israel, ser un poco didáctico para que hagamos historia. La primera vez que me correspondió, y disculpen que hablo en primera persona si suena un poco chocante, que me correspondió plantear este concepto ante un jefe de Estado fue en París, a finales de marzo del año pasado, cuando en el Palacio de Gobierno en Francia lo hicimos frente al presidente Macron, y luego el 14 de abril del año pasado lo hicimos en Perú, en una reunión que sostuvimos con el vicepresidente Mike Pence. Después me di cuenta que la exposición que habíamos hecho ante el vicepresidente Mike Pence estaba rodando por las redes porque la habían filmado y la habían transmitido las propias autoridades de la Casa Blanca. Allí dijimos que en Venezuela se viene desarrollando de manera sistemática y masiva una política de represión. Eso se puede confirmar por lo que ocurrió recientemente, por ejemplo, con nuestros hermanos Pemones, los indios venezolanos que fueron acribillados, o los jóvenes que murieron en el año 2017, entre los meses de febrero y julio de ese mismo año, peleando por una democracia que nunca llegaron a conocer, o los miles de venezolanos que están sometidos a juicio, a régimen de presentación, o como ya lo hemos dicho, a los que han sido torturados. Pero además,
cuando un régimen, por acción o por omisión, no está en capacidad de garantizar ni la alimentación, vale decir que el 90% de los venezolanos están en condiciones de pobreza crítica, que el salario de los venezolanos equivale cuando más a $4 al mes, con eso no se puede comprar ni siquiera el 4% de la canasta alimentaria, que cuando un régimen no puede garantizar en segundo lugar la vida, la salud de sus ciudadanos. Ya hemos dicho cuál es el drama, por ejemplo, de los enfermos de cáncer, de los enfermos renales. Cuando un régimen no garantiza la vida de los venezolanos, entonces cabe activar el principio de injerencia humanitaria, que tiene que ser superpuesto al manido principio de autodeterminación de los pueblos. Alcalde, usted hace mención a cifras e informes de instituciones como Cáritas, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, etc. Esos informes y esos números los maneja usted, los manejo yo, y los maneja también la comunidad internacional y los gobiernos de este hemisferio. Pero ¿cree usted sinceramente que hay ánimo en la comunidad internacional en participar o cooperar en el artículo 187? Yo creo que lo que está a la vista de todo el mundo no necesita anteojos. Yo creo que como nunca, una crisis como la que vivimos en Venezuela está en la agenda de todos los gobiernos del mundo. Claro, la crisis en Venezuela, pero apoyar con fuerzas militares, ayer lo vimos en la reunión de Lima, no hubo una recepción muy clara sobre este tema. Bueno, esto es un proceso. Recuerda que hay que persuadir. Hay gobiernos que tienen sus intereses. Por ejemplo, seguramente a Rusia le interesa más la venta de los fusiles, la venta de los tanques de guerra, la venta de los aviones artillados, que los miles de niños que están muriendo. Y había que también insistir mucho dialogando con los jerarcas chinos, que tienen un interés financiero porque tienen una creencia que supera los 65.000 millones de dólares, que también coloquen en la balanza la vida de miles de personas. Ellos tienen que escoger entre el bien o el mal. Esta es una lucha entre dictadura y tiranía y libertad, entre vida o muerte. Yo estoy seguro que si se hacen los razonamientos correspondientes, como lo viene haciendo Juan Guaidó en estos escenarios y a través de las comunicaciones que ha sostenido con los jefes de Estado, con los líderes del mundo, la mayoría de los líderes del mundo se van a colocar del lado de la vida y no de la muerte, se van a ubicar en la tribuna donde estamos los que hacemos coro por la libertad, por la democracia y no por las dictaduras y por las tiranías. Su solicitud fue hecha de manera directa al presidente encargado Juan Guaidó. Es momento de una pausa. Al regreso me gustaría que nos dijera si ha tenido algún tipo de respuesta por parte de Guaidó. Ya volvemos.